Gracias, asambleísta Patricia Pazmiño. Señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas, uno de los cuerpos legales más relevantes que ha producido la Comisión de Legislación y Fiscalización es precisamente la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Obviamente las razones están por demás explicar en este momento, sin embargo creo que es importante y también relevante que sepamos que no es una obra perfecta, que necesita hacerse algunos ajustes. Muchos de ellos son de carácter formal y otros de fondo. Y lo que puedo aportar yo, especialmente en el articulado, debo decirles, estimados compañeros y compañeras, es que en el artículo 1, por ejemplo, en el artículo 1 de este proyecto, debemos empezar diciendo que en el numeral 7 del artículo 11 de la Constitución de la República dice que el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas comunes, comunidades, pueblos y nacionalidades que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. Este precepto, denominado la cláusula abierta también, significa que gozan de protección del Estado no solo los derechos taxativamente reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, sino que potencialmente existen más derechos humanos. En consecuencia, este espíritu del legislador constitucional debe ser recogido en el texto del artículo 1 y no circunscribir la garantía constitucional exclusivamente a los derechos constantes en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Por lo expuesto en el artículo 1, sería importante que constara de la siguiente manera: luego de los derechos humanos y de la naturaleza, se inserte la parte pertinente del artículo 7 del artículo 11 constitucional, que dice: y de los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento, y sigue el texto original. En el artículo 2, el numeral 3, se debería anteponer no a la frase obligatoriedad del precedente constitucional. Me explico en este aspecto. El subtítulo habla de, el subtítulo de este numeral tercero habla de la obligatoriedad del precedente, pero el contenido de este numeral habla precisamente de todo lo contrario, es decir, que los jueces no están obligados al momento de emitir sentencias de acatar los precedentes constitucionales. Por lo tanto, pido de que en el subtítulo se agregue la palabra no. El artículo 4, en la parte final del numeral 11, que manda que el juez tome medidas especiales para publicidad de los procesos, no afecte la intimidad de las personas o la seguridad del Estado, contraviene el alcance contenido en el numeral 1 del artículo 3 constitucional, que claramente pone al Estado en calidad de garante del ejercicio de los derechos y por lo mismo subordina su acción al goce de los derechos de las personas. El concepto seguridad del Estado en este contexto está subordinada al concepto derechos de las personas, y por lo mismo la publicidad de los procesos no puede estar restringida por la subjetiva apreciación del juez respecto de la seguridad del Estado, pues claramente la Constitución permite que la restricción de los derechos se dé excepcionalmente en los estados de excepción, circunstancia claramente normada que queda fuera del arbitrio del juez constitucional. En consecuencia, se sugiere eliminar la frase
o la seguridad del Estado, pues el ejercicio del derecho de la persona no puede constituir amenaza para el Estado. En el artículo 5, la modulación para regular en el tiempo el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución es un arbitrio que niega el principio constitucional de los derechos, esto es, que son inherentes a la persona y no concesiones del Estado. Esta fue la filosofía del constituyente de Montecristi. Por lo mismo, el ejercicio de los derechos es pleno e inmediato y no pueden quedar constreñidos a la subjetiva modulación decidida por los jueces. Por lo expuesto, se sugiere que se cambie el sentido de este artículo para que el juez, en su sentencia, disponga de inmediato y total ejercicio de los derechos conculcados conforme consta en el texto del artículo 6 del proyecto. En lo que corresponde al artículo 6, en el segundo inciso, luego de prevenir que tiene sentido admonitivo, incluir el concepto impedir, que tiene sentido activo, para que las medidas cautelares no solo se adviertan o interrumpan la violación de los derechos, sino que ante todo impidan dicha violación. En el artículo 8, conceptualmente la digitalización es un procedimiento que transforma un registro analógico mediante el código binario a un registro de formato digital, pero originalmente el registro es magnético, es decir, la conservación del sonido mediante medios magnéticos. La grabación no es digital, sino magnetofónica, y así debe constar en la ley, señor presidente. En el artículo 19, las reparaciones en materia de derechos procuran resarcir al titular del derecho violado por el daño sufrido en su integridad. Ese resarcimiento debe cumplir las mismas finalidades de las garantías. Esto es la eficacia, la inmediatez. Por lo tanto, en cuanto a la reparación económica que deba dar el Estado por violación de los derechos, debe prescribirse su eficacia e inmediatez, por lo que se sugiere incorporar en el segundo inciso algo que diga, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 4 del artículo 22, la sentencia en última instancia contra el Estado obliga a éste el pago inmediato de la totalidad de la reparación económica en moneda de uso corriente, por lo que no podrá alegarse falta de partida presupuestaria para su inmediata cancelación. Finalmente, en el capítulo 9 del título 2, la acción extraordinaria de protección contra las decisiones de la justicia indígena es poco realista, dada la inmediatez con la que se procede a la ejecución de la sentencia. A no existir normas procesales referidas a la apelación y a la ejecución de las sentencias, el principio de la protección, es decir, impedir que se produzca un desafuero, no se cumple. En este ámbito es adecuado plantear la protección. Esto es todo, señor presidente. Yo haré llegar a Secretaría todas las demás insinuaciones que por el tiempo no he podido hacer. Muchas gracias, señor presidente.